la policía tiene que volverse a ganar el corazón de los bogotanos, porque claramente lo ha quebrantado por diferentes razones. Tú acabas de decir una, toda la situación de orden público que generó un cruce de golpes entre policía y jóvenes. Eso pues quebrantó la confianza. Que tantos ciudadanos se estén quejando de manzanas podridas en la policía, pues genera una desconfianza, obviamente. Entonces, la policía tiene que pedir perdón, no por una obligación de que un juez le dijo a la policía, pidan perdón por el caso de Dilian, por ejemplo. Aquí tenemos que lograr que los policías le pidan perdón a la ciudadanía por una cantidad de situaciones que se han presentado. Un saludo a todos los suscriptores de quienique.com. Hoy nos encontramos con Jorge Torres. Él es la cabeza de lista para el Consejo por el Partido Verde en Bogotá. Entonces, bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por este espacio. Manuel, muchas gracias a Quienique por invitarnos, por darnos la posibilidad de contar nuestras propuestas después de todo un proceso de escucha ciudadana que hemos realizado en la ciudad de Bogotá. Bueno, Jorge, quiero empezar con un poquito de tu pasado en la política, que a mí me interesó mucho, que fue tu trabajo con Antanas Mockus, que fuiste su gerente de campaña cuando se lanzó la presidencia en el 2010. Bueno, a mí una cosa que me interesa mucho de ese proceso y es toda la innovación que se dio alrededor de las redes sociales, precisamente con la campaña Mockus. Entonces yo quería preguntarte cómo fue todo ese proceso de innovación, cómo ustedes llegaron a las redes sociales y se dieron cuenta que ahí se podía crear una comunidad política bastante grande. Bueno, yo les cuento que yo trabajo con Antanas Mockus desde el año 2000. Son muchos años de estar recorriendo el país, de estar promoviendo los temas de cultura ciudadana y por supuesto lo acompañé en todas sus campañas políticas. Nosotros en 2006 organizamos una campaña. Una vez Antanas salió de la alcaldía, dijo me voy a lanzar. Yo estuve ahí de primeras en el 2005. La elección del 2006 pues fue cuando Álvaro Uribe Vélez se reeligió y ahí no hubo chance de nada. Nos fue muy mal y en ese momento dijimos tenemos que comenzar a hacer un proceso de recorrer el país, de escuchar a los ciudadanos, de conversar con ellos. Y fue un proceso de muchos trabajos de innovación social, muchos trabajos en los que a través de diferentes herramientas de cultura ciudadana íbamos hablando de la democracia, íbamos hablando de cambios de comportamiento para proteger la vida, íbamos hablando de un sinnúmero de procesos que nos permitían ir fortaleciendo diferentes dinámicas en todo el territorio nacional. De ese proceso, pues en primer lugar se da todo lo que se llamó en su momento los quíntuples, que fue primero una conversación que Antanas con Sergio, Antanas con Lucho, Antanas con Peñalosa y con otros. Luego de ese proceso se dio la dinámica que permitió la refundación del Partido Verde. Y cuando refundamos el Partido Verde tomamos la decisión de que teníamos que ser un partido que innovara. Estaba en boom todo el fenómeno Obama, y estábamos comenzando a identificar diferentes estrategias. Las redes sociales apenas comenzaban a despegar, pero pues nosotros éramos una campaña sin recursos en términos reales y dijimos tenemos que aprovechar la herramienta que tenemos en este momento y pongámosle mucha fe a que eso nos funcione. Antanas llegaba a cualquier reunión y le preguntaba a la gente: cuéntenme quiénes de ustedes llegaron porque se enteraron por Facebook. Y la gente comenzaba a levantar la mano y de ahí surge ese famoso eslogan que gritaba la gente, esa arenga que decía: a mí no me pagaron, yo vine porque quise, porque finalmente nosotros estábamos enfrentados en el 2010 con una campaña muy robusta económicamente y nosotros llegábamos a diferentes lugares del país con ese amor que generaba la ciudadanía por la persona de Antanas Mockus. Y esa campaña, de todo este proceso de innovación, de estar en todo el proceso de volver a crear el Partido Verde, ¿qué te dejó? ¿Qué enseñanzas te dejó para lo que ahora es tu vida política? Bueno, pues lo primero es que, digamos, hay unas convicciones en términos a los principios. Antanas nos enseñó que la política sin ética no funciona. Y por eso para nosotros la ética es fundamental.
y estamos convencidos que esa ética se resume, por ejemplo, en una frase de Antanas muy conocida que es recursos públicos, recursos sagrados, y lo tenemos ahí encarnado. Pero también nos enseñó Antanas que la política sin estética no funciona, y mucho menos sin pedagogía. Y por eso nosotros salimos a las calles a hacer pedagogía, pero de una manera diferente. Hacemos política con herramientas pedagógicas. Hoy, por ejemplo, nosotros en la calle salimos con estos guantes. Estos guantes que nos permiten contarle a la ciudadanía cuáles son nuestras propuestas de seguridad, pero también nos permiten escuchar a los ciudadanos para que ellos nos cuenten cuáles son esas angustias que hoy están afectando la calidad de vida de la ciudad. Entonces es un ejercicio de diálogo, pero siempre con pedagogía en la mano para que podamos garantizar que nunca dejemos de escuchar a los bogotanos y a los ciudadanos en general. Bueno, ya que menciona los guantes, explícanos un poquito esa metáfora. Bueno, muy bien. Pues los guantes, nosotros cuando arrancamos la campaña, mucha gente nos decía, hay que darle duro a la delincuencia, hay que hacer cosas de mano fuerte. Y yo, pues, había sido concejal hace 4 años atrás, durante 2016 y 2019, nunca me quité la zanahoria del pecho, porque la zanahoria es el símbolo de la pedagogía. Y recordamos en todo este proceso, con tantas angustias que tiene la ciudadanía, que cuando Antanas comenzó a hablar de cultura ciudadana, él hablaba de que teníamos que trabajar con la zanahoria y el garrote. Y en este proceso nosotros dijimos, no podemos abandonar la pedagogía, que es lo que representa la zanahoria, sino que también tenemos que trabajar con esa apuesta de reconocer y valorar la autoridad. El ejercicio de la autoridad es fundamental para poder garantizar una gobernabilidad que nos permita trabajar en los problemas más agudos que tiene la ciudad. O sea que los guantes son el garrote de la zanahoria que siempre cargan. Más o menos, pues son una forma no solamente para expresar que hoy en día tenemos que aplicar un poquito más de mano dura para corregir el caos de ciudad en el que estamos en este momento, pero también es una forma para decirle a los ciudadanos que es mejor que desahoguen su violencia con esa pera que cargamos también para todos lados y a la cual los ciudadanos le dan durísimo, porque finalmente el ejercicio de la ciudadanía es una renuncia de la violencia. Nosotros al final le quitamos los guantes a la gente y le decimos, venga, creemos que podemos renunciar al uso de la violencia con las propuestas que nosotros tenemos. Y entonces cuando nos hablan y le dan durísimo a los temas, por ejemplo, de inseguridad, le contamos todas las propuestas que queremos desarrollar para cambiar esa realidad que hoy están sufriendo los bogotanos. Yo quiero centrarme en un punto muy específico de la inseguridad y son los hurtos. Ayer precisamente hubo un caso de que atraparon a 2 ladrones en El Dorado, que estaban dispuestos a atracar unos viajeros. Y nos pusimos a investigar y han habido, si no estoy mal, como 96.000 casos de hurto en Bogotá en lo que va de este año. ¿Cómo planeas atacar ese problema? Bueno, pues en Bogotá tenemos una realidad. El 83% de los bogotanos se sienten inseguros en la ciudad. Y esto se debe básicamente a que semanalmente 21 personas son asesinadas por causa violenta. Y el hurto que tú planteas se ha incrementado solo en lo corrido de 2023 en un 28%. Esto obviamente nos genera pues esta sensación de inseguridad que tenemos los bogotanos. La gente en general no siente tranquilidad de salir a caminar por las calles, siente angustia cada vez que le toca salir a hacer cualquier diligencia, bien sea ir al trabajo, ir al estudio, ir al banco, cualquier diligencia le da angustia porque pues, los robos son como el pan diario de los bogotanos. Y en esto, pues nosotros tenemos 3 apuestas que queremos desarrollar cuando estemos en el Consejo de Bogotá. Lo primero es que Bogotá requiere más policías en la calle y menos detrás de un escritorio. ¿A qué me refiero? Hoy muchos policías están dedicados a labores administrativas o logísticas, incluso a labores de convivencia básica, y no están cuidando a los ciudadanos. Lo que nosotros planteamos es que todas esas tareas arandela que le hemos puesto a la policía las desarrollemos con civiles
para que el policía que está uniformado, que está armado, esté realmente combatiendo la delincuencia en las calles de Bogotá. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que fortalecer y gestionar la seguridad con más y mejor tecnología que nos permita tener un sistema de videovigilancia realmente importante. Mire, en Bogotá nos pasa una cosa que es inaudita. En el aeropuerto El Dorado, solo en el aeropuerto El Dorado tenemos 6.000 cámaras y en el resto de la ciudad tenemos tan solo 4.800 cámaras conectadas en el C4. Esto es una cuestión que claramente pues nos demuestra que nos hace falta muchísimo en términos de videovigilancia, pero adicionalmente tenemos que dar un paso en tener software adecuado que nos permitan hacer reconocimiento facial, que nos permitan combatir el crimen organizado que hoy opera en la ciudad. Hay un debate muy grande en las cámaras de seguridad, y es que dicen, bueno, sirven para después del crimen, pero nosotros, o sea, la ciudadanía, pues digo nosotros, nos interesa que nos protejan antes de que nos atraquen, antes de que nos roben, antes de cualquier otra cosa. Entonces, toda esa tecnología que usted dice que va a implementar en las calles, en las cámaras, ¿cómo eso va a ayudar a que nos dejen de atracar, a que nos dejen de matar, a que nos dejen de quitar los carros? Bueno, por eso vienen los dos elementos muy de la mano. Miren, cuando uno tiene tecnología de punta como la que nosotros queremos que Bogotá dé ese salto, pues con el reconocimiento facial, pues me permite que si yo te robé un celular y luego me identifican en un parque X que me estoy fumando un cigarrillo, esa otra cámara permite mandarle una alerta al policía más cercano y decirle, el policía está en tal lugar. Entonces comenzamos a combatir el crimen. Pero adicionalmente la tecnología a partir de los software de inteligencia artificial permiten predecir ciertos movimientos. Si yo estoy haciendo esto o si yo hago esto, permite elevar una alerta para que el policía mire la situación en el C4 y se pille precisamente ese lugar donde posiblemente están cometiendo un hecho delictivo que afecta la vida o la integridad de una persona. Entonces nos permite, digamos, como anticipar, prevenir en cierta medida ciertos delitos que se cometen en la ciudad. Pero hay un elemento que también es muy importante y es que hoy en Bogotá el 85% de los delincuentes que logramos capturar quedan en libertad. Y pues esto está generando una cultura de impotencia por parte de la ciudadanía, pero también una cultura en la que pues no pasa nada. Los ladrones creen que pues pueden andar robando, matando sin que nadie les diga nada y eso lo tenemos que transformar. Hay otro tema en la seguridad de Bogotá y es la relación entre la policía y la ciudadanía, que mal que bien se ha estado un poco quebrantada en los últimos años por todos los movimientos sociales que ha habido y todo esto. ¿Cómo planea usted también que la ciudadanía vuelva a recuperar confianza en las autoridades? Bueno, aquí viene un elemento que es fundamental. Nosotros hemos planteado que tenemos que trabajar por la seguridad con herramientas de cultura ciudadana, como lo hizo Antanas hace algunos años, pero sabiendo que han pasado 30 años y tenemos que reencauzar muchas cosas y focalizarla a los problemas que tenemos hoy. Nosotros planteamos el uso de 3 herramientas. Lo primero es fortalecer la denuncia. Necesitamos que los bogotanos vuelvan a esa cultura de la denuncia en la que yo voy y denuncio al delincuente, denuncio el robo que me hicieron, porque hoy tristemente los mismos policías, nos dicen muchos ciudadanos, se encargan de decirle al ciudadano, uy no, ¿para qué va a poner esa denuncia? Va a perder 4 horas en la URI, no, o sea, ya eso finalmente es un robo menor y no va a pasar nada. No, aquí tenemos que dar un paso en el que necesitamos que la ciudadanía nos ayude a entender cómo está funcionando el sistema de crimen que tenemos en la ciudad y para ello necesitamos toda la información que tenga la ciudadanía. Información para que sepamos dónde están robando, pero también información para que podamos combatir esa banda delincuencial que muy posiblemente la ciudadanía sabe dónde está y podríamos capturarla. Entonces la entrega de información es súper importante en este proceso, pero para lograrlo necesitamos que sea mucho más ágil y mucho más confidencial, porque muchos ciudadanos nos dicen no queremos perder tiempo o nos da miedo que después resulte uno involucrado en medio de la investigación. Entonces esos 2 elementos son fundamentales. Lo segundo es que nosotros tenemos que garantizar que la policía
y la ciudadanía vuelvan a generar trabajo en equipo, y tienen que verse esta apuesta en que la seguridad no la mejoramos con un pie de fuerza maravilloso, no la mejoramos eligiendo el mejor alcalde del mundo, no la mejoramos con la mejor tecnología que podamos traer, la mejoramos sí y solo sí el ciudadano pone también su granito de arena. Y en ese sentido necesitamos entender que cuidar la seguridad es cuidar la vida, y para ello pues lo que nos proponemos es que el ciudadano vuelva a ser ese equipo, esa llave, para que estén entregándose información mutuamente para que nos podamos proteger. Pero tú planteabas un elemento que es la tercera herramienta de cultura ciudadana, y es que tenemos que fortalecer la confianza. La confianza no es de la ciudadanía hacia la policía, y ahí es donde nosotros creemos que hay que hacer un cambio. Sí. Y es que la policía tiene que volverse a ganar el corazón de los bogotanos, porque claramente lo ha quebrantado por diferentes razones. Tú acabas de decir una, toda la situación de orden público que generó un cruce de golpes entre policía y jóvenes. Eso pues quebrantó la confianza. Que tantos ciudadanos se estén quejando de manzanas podridas en la policía, pues genera una desconfianza, obviamente. Entonces la policía tiene que pedir perdón, no por una obligación de que un juez le dijo a la policía pidan perdón por el caso de Dilian, por ejemplo. Aquí tenemos que lograr que los policías le pidan perdón a la ciudadanía por una cantidad de situaciones que se han presentado. Bueno, ya me voy a alejar un poco de la seguridad, y otro tema que también preocupa mucho a la ciudadanía bogotana es el tema de la movilidad. Tú hablas mucho de los buses chimenea, y esto, aparte de ser una propuesta del medio ambiente, ¿cómo ayudaría también a la movilidad de la ciudad? Bueno, miren, frente al tema de los buses chimenea y en general de los carros chimenea que tenemos en la ciudad, pues esta es una preocupación que nace de un informe que entregó el Departamento Nacional de Planeación, en el que determina que en Bogotá, solo en Bogotá, mueren al año 3.400 personas por causas de enfermedades por la mala calidad del aire. Esto obviamente, pues nosotros que somos abanderados en la defensa de la vida, cuando vimos ese informe dijimos, aquí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para que cambiemos esa realidad. Yo te cuento, cuando fui concejal de Bogotá, teníamos la realidad de que los carros chimenea más contaminantes eran los del propio distrito, los que teníamos principalmente en Transmilenio, los buses rojos. Y eso era un dolor de cabeza. Eso se dio por una mala decisión que tomó el alcalde Petro en su momento de alargarle la vida a esos contratos, a esos buses, y nos dejó un problema que no solamente enfermó a los bogotanos, sino que enfermó también el medio ambiente. Por eso hoy, por eso en ese momento lo que dijimos fue vamos a hacer todo, tomar todas las decisiones para sacar esos buses viejos y renovarlos, que fue lo que hicimos durante los 4 años en el periodo anterior. Ahora, ¿cuál es nuestra apuesta? Le vamos a hacer guerra a todos los vehículos contaminantes, todos esos vehículos de carga, todos esos vehículos intermunicipales y todos esos buses del CID que todavía circulan por diferentes zonas de la ciudad, que cada vez que arrancan botan una gran capa de humo negro. Pues claramente tenemos que decirle a esos buses, a esos carros, que los tenemos que controlar. Tenemos que hacer reconversión de buses, ir sacando los buses viejos para que podamos tener una calidad del aire mucho más decente para todos los bogotanos. Pero esta propuesta, ¿cómo ayuda a la movilidad? Entonces, aquí viene una cuestión, y es que nosotros tenemos identificado que los problemas de movilidad pues se deben a diferentes razones. La primera es que hoy tenemos una realidad, y es que perdemos 132 horas de vida al año metidos en el berraco trancón. Todos lo sufrimos. Sí, Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo. Bogotá es la ciudad más congestionada, tal cual. Y eso no es un problema de los que viven al sur, a los que viven al norte, al oriente, al occidente. Todos padecemos el trancón de igual manera. Pero que en promedio perdamos los bogotanos 132 horas, pues nos tiene que cimbronear. Pero adicionalmente aquí tenemos que entender una cuestión que es muy compleja, y es que en los últimos 10 años el parque automotor de la ciudad ha aumentado 75% en vehículos, en carros, y
100 y 175 en motos. Pero las vías solo han aumentado en esos mismos 10 años en un 2%. Entonces, tenemos más carros, pero no más vías. Y eso pues obviamente ha generado el caos que tenemos hoy en la movilidad. Caos que genera que básicamente todos seamos responsables de la gran contaminación que está generando la ciudad. Porque uno en el trancón lo que está haciendo es pare y arranque, inyecte gasolina, inyecte diésel y claramente entre todos, vehículos de carga, vehículos automotores del carro particular o la moto, estamos generando esa contaminación que nos está enfermando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos en ese sentido? Lo primero es que tenemos que acelerar todas las obras que tenemos en la ciudad. Mire, es inaudito, yo salí del consejo hace 4 años, dejamos una cantidad de obras contratadas y muchas de esas obras, incluso las pequeñas, siguen en construcción. Y uno dice, esto claramente no debió haber sucedido. Al Consejo de Bogotá le faltó más gestión frente a la administración para estarla acosando para que efectivamente termináramos las obras. Y tenemos que tomar una serie de decisiones en términos de administración pública para que los contratistas que le están quedando mal a Bogotá, pues los cambiemos rápidamente y no quedemos en problemas. Y en ese tema, ¿cuál es su opinión frente al corredor verde que están haciendo aquí arribita en la séptima? Pues mire, el tema del corredor verde yo creo que es una buena iniciativa. Bogotá sí o sí necesita una solución en la séptima. Necesitamos darle una solución a todos los habitantes que viven en Usaquén, en el extremo norte, como también a los ciudadanos que están en el centro y que no tienen un sistema para moverse hacia el norte. Pero también para aquellos que viven en el norte y que quisieran llegar al occidente. Hoy tristemente tenemos que dar vueltas, recovecos, perder tiempo porque no tenemos un sistema que se sigue articulando. Entonces, encontrar una solución de transporte masivo para la séptima es una necesidad imperiosa en la ciudad de Bogotá. A mí me gusta en términos generales el tema del corredor verde, pero ese trayecto, ese tramo de la 94 a la 34, donde se cierra el flujo de los vehículos mixtos, donde puede ir el taxi, el carro particular, para que se siga moviendo la ciudad por ese que es casi que el corazón de Bogotá, pues a mí me parece que es muy complicado y creo que podemos encontrar otro tipo de alternativas. Mira, por ejemplo, en muchos lugares del mundo se han pacificado vías para que pueda ir por el mismo corredor la bicicleta, la moto y el carro, sin necesidad de estar agrediéndose o echándole el carro a la bicicleta o en la bicicleta al peatón. Aquí lo estamos viviendo en Bogotá, de hecho. O sea, cuando uno llega a la 85 y coge la vía hacia La Calera, todo ese tramo que recorremos los bogotanos para llegar a San Luis lo estamos haciendo de manera compartida y no con unas cuantas bicicletas, con miles de bicicletas. Yo soy usuario de la bicicleta, me encanta subir a patios y pues finalmente hemos ido aprendiendo a convivir en esa vía. Quisiéramos tener otras vías. Nosotros cuando estuvimos en el consejo entonces dijimos, hay tantas bicicletas aquí que tenemos que descongestionarla y abrimos la vía hacia el Verjón, por ejemplo. Pero lo cierto es que la gente ha venido aprendiendo que en ciertas vías se puede convivir sin necesidad de agredir al otro actor vial. Entonces yo creo que ese es uno de los factores que tenemos que desarrollar en materia de cómo mejorar ese proyecto que inició el alcalde Enrique Peñalosa, que trató de transformar Claudia López y que muy seguramente le tocará al próximo alcalde gestionar para que le entreguemos una verdadera solución a los bogotanos para que se puedan mover por la séptima. Mencionas a Claudia López, ella es parte del Partido Verde y quiero preguntarte cómo es tu relación con ella y con otro personaje también poco controversial y con el que de pronto sé que has tenido fricciones, y es con Julián Sastoque. ¿Cómo es tu relación con estos dos personajes que hacen parte del partido al que representas? No, con Julián yo no he tenido ninguna fricción, es un compañero de lista que está en este momento. Miren, frente al tema de Claudia, tenemos que ser claros que Claudia es la actual alcaldesa y le tocó gobernar durante un periodo muy complejo. Le tocó asumir una pandemia, una crisis social, una crisis económica y un revuelco político.
Gobernar en esas condiciones, en la capital de la República, donde confluyen todas las tensiones del país, pues obviamente fue muy berraco. Y yo realmente la admiro porque, malo que bien, sacó esta ciudad adelante. Malo que bien, nos garantizó cuidado durante la pandemia. Logró manejar la situación de todo ese estallido social y económico que tuvimos, que generó tantas situaciones difíciles, pero que al final pues se logró calmar y salimos adelante. Y logró resolver todo este tema político en el que hemos estado en los últimos tiempos. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo creo que hay que reconocerle a Claudia que es una cuidadora. Creo que la innovación social más importante que ella impulsó justamente son las manzanas del cuidado, donde nos puso el ojo a cómo poder generar estrategias concretas para combatir el machismo, para trabajar en que reconociéramos el trabajo de miles de mujeres que se dedican al cuidado de otras personas, pero también entendiéramos que las mujeres necesitan tiempo libre para poder desarrollar sus propios proyectos de vida a pesar de las obligaciones que pueden tener en el hogar, porque finalmente las mujeres generan un peso muy importante en la economía del país. Entonces creo que Claudia generó cosas muy positivas para la ciudad. Tenemos una realidad de país, ¿sí? Y es el caos que tenemos en la seguridad. Eso no es solo de Bogotá, toda la culpa se la echamos a Claudia, pero no es un problema solo de Claudia, hay que decirlo, no es solo un problema de Petro. Petro, un poco con este tema de la paz total, ha profundizado ciertas cosas, pero es un problema que viene incluso del gobierno de Duque. Entonces, creo que aquí a Claudia le echan muchos ataques, pero yo sí le reconozco que le tocó gobernar en un tiempo muy complejo, pero afortunadamente logramos salir adelante. Pero usted, de lo que hizo ella, ¿qué de pronto cambiaría? ¿Qué de pronto dices, bueno, de pronto esto pudo haber sido por otro camino? Pues miren, hay una cuestión que en mi forma de ser político le critico, y es: uno tiene que ser muy responsable en campaña con lo que dice y promete. Y creo que Claudia ha aprendido esa lógica con el paso de los años, pero prometió muchas cosas que han generado frustraciones en la ciudadanía. Hay gente que siente una frustración porque se construyó la troncal de la 68, porque le escuchó a ella decir que iba a parar esa obra. No se podía. Primero, porque es que la necesita la ciudad, y segundo, porque ya había un contrato en curso. Y como eso, hay otra serie de situaciones. Entonces, yo creo que uno sí tiene que ser muy genuino con la ciudadanía y hablarle siempre con la verdad. Lo segundo es que yo creo que, como lo dije ahorita hace un rato, uno tiene que hacer desde el primer día equipo con la policía. La policía no es el enemigo que tenemos que combatir, es la delincuencia. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que lograr que tengamos una mejor relación con nuestra fuerza pública, para que ellos realmente se pongan los guantes, para que nos acompañen en esta lucha para combatir la delincuencia y la inseguridad que tenemos en la ciudad. Y ahí creo que ella al principio falló. Y lo último es que a mí me ha caracterizado una lógica que aprendí de Antanas también, y es construir sobre lo construido. Uno no puede estar llegando con ese espíritu de Adán de que yo voy a hacer las grandes transformaciones, yo voy a iniciar los grandes proyectos. No, tenemos que aprender que en la gestión pública un gobernante tiene que asumir los hijos que le dejan del pasado, tiene que buscar todos los mecanismos para gestionar esos proyectos, para llevarlos a buen término. Pero también, obviamente, uno deja a sus propios hijos y espera que el gobernante que sigue se los cuide, así como uno cuidó los hijos ajenos del pasado. Y creo que esa lógica de construir sobre lo construido le faltó un poco a Claudia en su primera etapa. Afortunadamente, hoy lo está diciendo una y otra vez, y espero que muchos proyectos que se pararon del pasado los podamos retomar, y otros proyectos que ella deje los tenemos que cuidar con mucho respeto, para que garanticemos que, sobre todo en temas de política social, sigamos profundizando unas líneas que dejó muy bien asentadas Claudia López. Y ya para terminar, tú en este momento estás en una posición de liderazgo dentro del partido. ¿Cómo va a ser ese manejo de estar en el consejo
y estar en el liderazgo del partido? ¿O te vas a salir del liderazgo solamente para concentrarte en el consejo? Pues no, mira, yo soy dirigente nacional del Partido Alianza Verde desde el año 2018. El partido hizo un reconocimiento al esfuerzo que hicimos nosotros con todo el equipo de Mocus para lograr sacar más de 500,000 de votos en todo el país. Eso obviamente nos dejó en una posición estratégica al interior del partido y el partido hoy reconoce no solamente una fuerza política electoral real, sino que también reconoce que tenemos una historia, que tenemos que mantener el ADN de lo que nos enseñó Antanas Mocus. Antanas hoy no está activo en la política, pero yo con otras personas vamos a seguir trabajando para que ese ADN no se pierda y sigamos profundizando esos principios que nos enseñó Antanas Mocus a todos los colombianos. Y el Partido Verde tiene que ser en Bogotá, en Barranquilla o en Quibdó el partido que mantenga esos principios vigentes, porque finalmente la gente sigue estando cansada de la corrupción. Iba a decir un término un poco más fuerte, pero claramente, pues Antanas nos enseñó que los recursos públicos son recursos sagrados y tenemos que seguir apostándole a que ese tipo de principios se aterricen en diferentes políticas públicas que nos garanticen que los bogotanos, que los colombianos realmente sienten que la política se puede hacer de manera decente. Me llama la atención, ¿tienes la manilla de galán alcalde o...? No. ¿Qué dices? Sí. Sí. Entonces es tu candidato a la alcaldía. Sí, efectivamente, el jueves de la semana pasada, después de todo un proceso de escucha ciudadana, de haber analizado la trayectoria de los diferentes candidatos y haber estudiado a profundidad los programas de gobierno, decidimos que una vez el partido nos dio libertad para escoger el mejor candidato, nosotros en nuestro criterio, en una decisión colectiva, dijimos vamos a apostarle a Galán porque es la persona que tiene las mayores capacidades para unir a Bogotá, pero también el que tiene el programa más serio para que los bogotanos podamos caminar seguros por toda nuestra ciudad. Bueno, Jorge, eso sería todo. Muchas gracias por venir aquí en IKEA. Aquí las puertas siempre estarán abiertas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo voy a seguir entregando lo mejor de mí para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Voy a trabajar por la seguridad y la cultura ciudadana para proteger la vida y unir a los bogotanos, porque estamos convencidos que la vida es sagrada. Por eso les pido a todas las personas que nos están escuchando que nos acompañen votando por el Verde 1 al Consejo de Bogotá. No lo olviden, Verde 1. Y bueno, una invitación final y es a que nos busquen y nos sigan en las redes sociales, en todas, Jorge BTA, Jorge como Bogotá abreviado, Jorge BTA, allí en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas nos podrán encontrar para que conozcan más de nuestras propuestas y sobre lo que estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Muchas gracias.